Buen día para todos. En esta parte continuamos con nuestro tema secciones cónicas. Ya en esta parte vamos a ver nuestro último corte que es denominado la hipérbola. Acá les dejo un resumen de los cortes que hasta ahora hemos visto: circunferencia, elipse, parábola. Y hoy vamos a ver el corte número 4, que es la hipérbola. Si se dan cuenta, acá ya tenemos ejemplificado dos conos concéntricos. Nosotros necesitamos dos conos concéntricos en la última para poder ejemplificar su gráfica. Miren cómo se obtiene a la hora de que la placa actúa sobre los dos conos concéntricos con un ángulo de 90 grados. Pues miren dónde se efectúa directamente el corte de la hipérbola. Acá tenemos algunos ejemplos de construcciones, las cuales son hiperbólicas. Esta que tenemos acá son ejemplos de torres de enfriamiento que se utilizan en ingeniería eléctrica, por ejemplo, en plantas de generación de electricidad. Acá vemos otro edificio que es un monumento creado, básicamente es una iglesia, también creado con las formas de lo que es una hipérbola. Acá tenemos también un monumento creado en forma como de una antena. Si se dan cuenta, también tiene la forma de una hipérbola. O sea, en geometría analítica, una hipérbola es el lugar geométrico de los puntos de un plano, tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados foco es igual a la distancia entre los vértices, la cual es una constante positiva. La hipérbola tiene una serie de elementos. Dentro de estos elementos podemos encontrar los focos. Ya ustedes habían visto los focos en la elipse. En este caso los focos también son puntos fijos. F', eje principal o real, que es la recta que pasa por los focos. El eje secundario imaginario, que es la mediatriz del segmento F'. El centro, que es el punto de intersección de los ejes. Vértices, que son los puntos A y A', son los puntos de intersección de la hipérbola con el eje focal. Los puntos B y B', que se obtienen con la intersección del eje imaginario con la circunferencia que tiene por centro uno de los vértices y de radio C. 6. Radios vectores, que son los segmentos que van desde un punto de la hipérbola a los focos P, foco 1 y P F' o PF2. Distancia focal, que es el segmento de longitud BCC, el eje mayor, que es el segmento de longitud 2BCA, y el eje menor, que es el segmento de longitud 2BCB. También tenemos lo que es el eje de simetría, que son las rectas que contienen al segmento real o al eje imaginario. Las asíntotas, que son rectas de ecuaciones, como la vemos acá, ejemplificadas, y nos sirven básicamente para identificar cuál es el límite que tiene las hipérbolas o la hipérbola donde no se puede tocar, no puede salir de ahí. Relación entre los semiejes, que va a ser igual a c cuadrado igual a a cuadrado más b cuadrado. Esta parte la vamos a ver más adelante. Las asíntotas no la vamos a calcular por ahora, pero sí vamos entonces a estar trabajando con la ecuación canónica de la hipérbola, la cual es cuando nosotros tenemos una hipérbola pero con centro 0,0. No vamos a trabajar con el centro h, acá. Aquí tenemos los dos tipos de ecuaciones que se pueden presentar en una ecuación canónica de la hipérbola. La primera ecuación tenemos x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Siempre y cuando se tenga x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado, miren que tenemos a x cuadrado sobre a cuadrado como como la primera fracción. Esto identifica que esa hipérbola va a abrir en el eje de x, o sea, el eje focal va a ser x. Mírenlo acá, eje focal va a ser x. Por lo tanto, los vértices van a estar ubicados en x, tanto en x positivo como en x negativo. Y los focos también van a estar ubicados en x, tanto en x positivo como en x negativo. Las líneas que ustedes ven, las rectas de color verde que ustedes ven acá, esas son las asíntotas. Las asíntotas. Los vértices son los puntos donde me van
a ubicar cómo va a abrir o desde dónde, por dónde va a pasar la abertura de mi hipérbola en ambas partes. Van a tener los vértices el mismo valor, pero con sentido opuesto. Sentido opuesto. Igualmente los focos, el mismo valor, pero con sentido opuesto. Y si se dan cuenta, miren, abre hacia el eje positivo de X y esta abre hacia el eje negativo, perdón, de X. El siguiente ejemplo vemos que en vez de tener a X cuadrado de primero, tenemos a Y cuadrado. Y cuadrado sobre A cuadrado menos X cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Ahí tenemos entonces un ejemplo donde el eje focal va a ser Y. Nuestro eje focal va a ser Y. Por lo tanto, nuestros vértices van a estar ubicados en el eje positivo de Y, parte negativa de Y. De igual manera los focos. Les recuerdo, los vértices van a tener el mismo valor, simplemente que van a ser opuestos. Y los focos de igual forma. Y los vértices me van a indicar cuál es el punto que corta a mi eje focal, en este caso el eje Y. Como lo vimos acá en el eje X, acá también sucede lo mismo en el eje Y. Nosotros vamos a estar viendo dos ejemplos. Un ejemplo donde nuestro eje focal sea X, que es el primero, y luego vamos a ver otro donde el eje focal sea Y. Nos damos cuenta que el eje focal es X porque miren quién tenemos acá de primero. Tenemos a X cuadrado de primero, como primera fracción. Por lo tanto, la ecuación que tenemos que utilizar es la que tenemos acá. ¿Qué es lo primero que vamos a ubicar? Lo primero que vamos a ubicar van a ser los vértices. Recuerden que el vértice siempre va a estar dado por A cuadrado. A cuadrado que va a ser el denominador que acompaña a la primera fracción. A cuadrado. A cuadrado va a ser igual a 144. En este caso, si despejamos A va a ser igual a 12. Esa A que tenemos ahí nos va a ayudar a nosotros determinar quién es el vértice. Nuestro vértice va a ser igual entonces, como está graficado en X, ya lo sabemos porque observamos la ecuación, nuestro vértice va a estar en X, va a ser entonces 12,0 y el vértice primo menos 12,0. ¿Por qué coma 0? Porque recuerden que estamos trabajando con un centro 0,0. Estos van a ser los puntos por donde van a cortar nuestro eje focal, la hipérbola. Tenemos a B cuadrado, que ya en este caso va a ser entonces 81. Despejamos a B y va a ser igual a 9. Tenemos a B. Tenemos entonces también a nuestro C cuadrado, que va a ser igual a cuadrado más B cuadrado. Despejamos para poder encontrar el valor de C aplicando raíz cuadrada en ambos términos. Sustituimos a cuadrado y a B cuadrado, sumamos esa parte, nos da 225. Aplicando la raíz cuadrada, recuerden que este lado cuadrado se va con cuadrado, me queda C. Por lo tanto, tengo la raíz cuadrada de 225 que va a ser igual a 15. ¿Para qué me va a ayudar C? Para yo poder identificar quiénes son los focos. Mi foco entonces, como sé que mi eje focal es X, sé entonces también que mis focos tienen que estar en X. De igual forma como los vértices están en X, los focos tienen que estar en X. Por lo tanto, mi primer foco va a ser igual a C, K. ¿Quién es C? Ya yo sé que C es 15, por lo tanto, 15,0. ¿Y quién será mi F'? F' va a ser entonces menos C, K, menos 15,0. Recuerden que K es igual a 0 porque estamos trabajando con un centro 0,0. Otra de las partes que podemos calcular es la excentricidad, que va a ser igual a C sobre A. C, que va a ser 15, y A, que va a ser 12, en este caso. Como se dan cuenta, ambos tienen tercera. Yo simplifico y digo tercera de 15, 5. Tercera de 12, 4. Esto es un caso particular. Si no tienen esa relación entre el numerador y el denominador, pues se quedaría entonces igual. En este caso tiene esa relación de que ambos tienen tercera. Este es el ejemplo para un ejercicio de una hipérbola que tiene como eje focal X. Para graficar simplemente vamos a tomar en cuenta en este caso el valor de los vértices
y el valor de los focos. 12,0, menos 12,0, 15,0 y menos 15,0. Vamos entonces a la gráfica. Nuestro vértice 1, o nuestro primer vértice, nos da 12,0. Recuerden que estamos ubicando en el eje X. Si ubicamos el 12 en esta escala que tenemos acá, que es de 5 en 5, nos damos cuenta básicamente que el 12 cae más o menos por donde está ubicado nuestra gráfica. Si se dan cuenta, entonces la gráfica corta justamente por el 12. Esa es la primera parte o el primer vértice que estamos ejemplificando. Aparte de esto, tenemos el primer foco, que es un foco que dice que está en el punto 15,0. Mírenlo ahí donde está. Como le había dicho anteriormente, los focos tienen el mismo valor, pero valores opuestos, por lo tanto, pero son opuestos. Tengo 15 positivo acá, pues entonces mi otro foco es 15 negativo, como lo ejemplifica el cálculo que hicimos anteriormente. De igual forma con los vértices, si tenemos un vértice que es 12,0 de este lado, el otro vértice es un vértice menos 12,0. Y miren acá cómo se ejemplifica, es básicamente como si fuese un espejo. El vértice 1 es básicamente un espejo del vértice 2. En el caso anterior estuvimos viendo una hipérbola cuyo eje focal es el eje X, coincide con el eje X. En este caso vamos a estar viendo una donde el eje focal va a coincidir pero con el eje Y. Nos damos cuenta de esto porque si se percatan al principio la fracción que tenemos pues es y cuadrado sobre 144. Mire que tenemos a y cuadrado como primera fracción. Miren acá entonces la ecuación que tenemos que utilizar, esta que tenemos aquí. También otra cosa que deben de observar, si se dan cuenta, los denominadores son los mismos. Utilicé los mismos simplemente para que observen la diferencia que existen entre las dos gráficas. A la hora de nosotros encontrar el vértice, tenemos que tomar el valor de A primero. Recuerden, A cuadrado igual a 144 en este caso. Despejamos a aplicando raíz cuadrada a ambos términos y nos queda entonces que A va a ser igual a 12. Recuerden que ese 12 se obtuvo a la hora de nosotros obtener la raíz cuadrada de 144. El vértice, en vez de ser un vértice en X, van a ser vértices en Y. Nuestro primer vértice va a ser 0,12 y nuestro segundo vértice va a ser 0,-12. Miren que está especificado que esos dos puntos o esos dos vértices van a estar abriendo o van a estar especificados en el eje Y. Miren acá, 0,12, 0,-12. En el caso de B viene siendo lo mismo, igual a 9, porque aplicamos la raíz cuadrada a 81. Y en el caso de C también viene siendo el mismo resultado que obtuvimos en el ejercicio número 1. Pero ¿en dónde va a variar esta parte? A la hora de nosotros especificar el foco. En el ejercicio anterior nosotros vimos que el foco era C, K. En este caso, como tenemos el foco en el eje Y, va a ser H, C, que va a ser igual a 0,15. Si nosotros tenemos un vértice en Y, los focos también tienen que estar en el eje Y. ¿Por qué nosotros sabemos que el vértice es en Y y el foco es en Y? Porque la ecuación, miren acá donde me especifica y cuadrado sobre 144. Tenemos el y cuadrado como primera fracción. Por lo tanto, tanto los vértices como los focos pertenecen al eje Y. Primer foco 0,15 y nuestro segundo foco 0,-15 que especifica un h, C. Recuerden que h en este caso es la que equivale a 0 porque estamos trabajando con un centro 0,0. La excentricidad viene siendo la misma porque estamos trabajando con los mismos denominadores y tanto C como A pues no variaron en cuanto a su valor. C 15 y A 12. Si dividimos entonces esto, simplificamos, en este caso se puede, recuerden, tenemos 5 sobre 4. Tercera de 15 que es 5 y tercera de 12 que es 4. Ahí tenemos entonces ya los valores. Vértice 1 0,12, vértice 2 0,-12, foco 1 0,15 y foco 2 0,-15. Vamos entonces a observar un poco la gráfica.
En nuestra gráfica, si se dan cuenta, es todo lo contrario a la gráfica anterior, el ejercicio anterior, donde teníamos tanto los vértices como los focos especificados en el eje X. En este caso lo tenemos especificado en el eje Y, eje de Y de la parte positiva y eje Y en la parte negativa. En el eje Y, en la parte positiva, tenemos especificado el primer vértice, que sería el vértice 0,12. Mírenlo acá, por donde pasa nuestra primera parte de la hipérbola. Y nuestro foco 1, que sería entonces 0,15. Mírenlo ahí donde está especificado. Como le dije en la gráfica anterior, esto básicamente es un espejo. Lo que hago en el eje positivo de X, pues eso mismo hago en el eje negativo de X. En este caso, 0, menos 12, que sería mi vértice 2, y nuestro foco 2, que sería 0, menos 15. Foco 0, menos 15, 0,15. Vértice 0, menos 12, vértice 0,12. Ahí tenemos entonces la gráfica para el ejercicio número 2. Para ustedes les voy a dejar estos dos ejercicios. Tienen que calcular las coordenadas de los focos, los vértices y la excentricidad de ellos dos. También tienen que encontrar la gráfica. Para esto yo les voy a dejar un link en donde ustedes van a tener que realizarlo o llenarlo ahí, pero primero recuerden hacerlo en su cuaderno, ambos ejercicios. Esta es la última parte ya de este tema. Espero de que hayan aprendido lo suficiente con respecto a lo que hemos trabajado y nos seguimos entonces chequeando en otro video. Se me cuidan mucho y hasta una próxima.